Espero cambiarles el enfoque del derecho penal desde la pragmática penal y espero haber sumado el enfoque diferencial, el análisis de contexto y la vez pasada hablábamos del hecho precedente. ¿Cuánta tranquilidad me da a mí como juez, me daba como juez preguntar el hecho precedente? Principalmente preguntarle al fiscal, ¿se estudió el hecho precedente? Les decía a ustedes que la mayoría de los juristas mexicanos me dicen, no, a mí me interesa el hecho delictivo. No, el hecho precedente, que precede el hecho delictivo. Y entonces, lógicamente, a mí me han dado la respuesta, bueno, para eso están las excluyentes de antijuridicidad después, o las excluyentes de reproche. Es lógico que investigamos en qué momento, ¿no? Yo estoy organizando todo el año 2025 una serie de cursos relacionados con la prueba, seguros como estoy de que el problema de la prueba es un problema en México. No solamente por la prueba real, sino por la prueba sembrada, por la prueba ilícita, por la prueba violatoria de derechos. Entonces, me voy a dedicar todo el 2025 a enseñar en mis cursos de inmersión sobre la prueba. Pero es muy importante darnos cuenta de que si nosotros solamente probamos el hecho delictivo y no probamos el hecho precedente, como me pasa a mí, también en mi experiencia en México, con el hecho dañoso. No se investiga el hecho dañoso y llegamos a juicio y no podemos probar el hecho dañoso y entonces el tribunal no puede tener por probado el hecho dañoso. Pero la mayoría de la gente me dice, José Daniel, pero es lo que me están hablando del hecho precedente es lo mismo que las excluyentes de antijuridicidad o de reproche, y posiblemente sí. Si nosotros compartimos ahora una presentación de PowerPoint sobre el mismo sentido, vamos a encontrarnos con que en este cuadro, déjeme quitar la imagen, en este cuadro tenemos que las causas que eliminan la tipicidad son ausencia de voluntad o de conocimiento del asunto, perdón, ausencia de voluntad o de conducta, la actividad o inactividad se realice sin intervención de la voluntad del agente o en situación psicótica de contexto diferencial. Aquí interesante. Hecho precedente. Por falta de alguno de los elementos del tipo penal, falta algunos de los elementos que integran la descripción legal del delito. El consentimiento del titular que recaiga sobre bienes jurídicamente disponibles, y yo enumero ahí tres: bien jurídico disponible, el titular tenga capacidad jurídica para disponer de ese bien, que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie vicio en consentimiento. ¿Cuántas veces una mujer nos ha acusado de violación y podemos probar que fue una relación sexual, que sí existió la relación sexual, que la prueba no es ilícita ni ilegal, pero que hubo consentimiento y que se pagó y que ella cobró y que era una relación consentida por ella y admitida por el imputado? Como nos podría pasar que acusáramos al dentista de que nos sacó una muela, etcétera. Lógicamente, el error de tipo vencible que recaiga sobre algún tipo penal que no admita configurarse culposamente, error sobre alguno de los elementos objetivos que integran la descripción legal del delito por enfoque diferencial, y el error de tipo invencible respecto a alguno de los elementos objetivos que integran la descripción legal del delito que se trate por enfoque diferencial.
Espero no estar agregando el enfoque diferencial como muletilla, porque por lo menos en estos videos hemos ido aprendiendo lo que es y la importancia del enfoque diferencial. Y lógicamente viene desde la tipicidad, los elementos subjetivos, normativos y objetivos que hemos previsto, las causas que eliminan la tipicidad, para poder comprender lógicamente desde el punto de vista de lo antijurídico de la conducta, el consentimiento presunto, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho. Tres conceptos propios del hecho precedente. Tres conceptos propios del hecho precedente. Cuando hablamos del consentimiento presunto, como cuando el hecho se realiza en circunstancias que permiten suponer que, de haber consultado al titular del bien o del legitimado para consentir, hubieran otorgado el consentimiento. Legítima defensa, cuando se repele una agresión real, actual o inminente y sin derecho en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, o en situación de clara discriminación desde algún enfoque diferencial siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o su defensor. Otro concepto del hecho precedente. En estado de necesidad justificante, en situación de enfoque diferencial, se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionando otro bien de menor valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviera el deber jurídico de afrontarlo. Para finalmente el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho, por enfoque diferencial, la acción o la misión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico, el ejercicio de un derecho, en situación de poder exigir otra conducta o acción o reacción por un conflicto de enfoque diferencial, siempre que exista necesidad racional de la conducta empleada para cumplirlo o para ejercerlo. Vean cómo estoy utilizando la misma dogmática penal y los mismos conceptos del código sustantivo para explicar la problemática a la que nos enfrentamos en el hecho precedente y en la pragmática penal con un enfoque diferencial. No olvidemos este tema para poder ser buenos penalistas. Cuando nosotros tenemos el hecho en el derecho sustantivo, es un hecho construido en un laboratorio, construido en un escritorio, construido en una oficina, construido por una serie de expertos, construido a lo largo de muchos años, que está muy bien. Pero cuando tenemos ya a un detenido por homicidio, por violación, por robo, tenemos un detenido, ya no estamos ante la dogmática, sino ante la pragmática. Al detenido por homicidio, al detenido por violación, al detenido por robo, que nos lleva a plantearnos ahorita desde el enfoque diferencial el hecho precedente. ¿Por qué mató? ¿Por qué violó? ¿Por qué robó? Y eso nos enmarca en un análisis previo y un análisis posterior. No hagamos o no cometamos o no sigamos cometiendo el error que se comete en todos los países y ahora en México, de que el principio de inocencia hay que demostrarlo hasta el juicio. No, el principio de inocencia acompaña al imputado desde la detención. Y las excluyentes de antijudicialidad, de tipicidad y de reproche también tienen que acompañar al imputado desde el momento del hecho delictivo de la detención y no después.
He conversado con miles, quizás cientos, de taxistas sobre el tema tan claro y serio que ocurre en México de que todos los taxistas y todos los choferes cuando matan a alguien en carretera, les quitan el vehículo, lo llevan al corralón, lo desmantelan en el corralón, se lo entregan desmantelado. Cuando se lo entregan, después de una burocracia en el que nadie quiere responder, y viene desmantelado, y el pobre taxista, pongo el ejemplo del taxista, para que se den cuenta que le hemos destrozado el objeto que utiliza para ganarse la vida, él y su familia, está preso y tiene que pagar una fianza por homicidio, ¿ok? Y resulta que decimos en amparo que el vehículo no se ha entregado porque es un objeto y necesita investigar. No, en el corralón, mentira, miente el fiscal que diga, miente el juez que diga que el vehículo está en el corralón para una inspección. Desde el momento en que el vehículo no se montó en una grúa, sino que el vehículo fue rodado hacia el corralón, a partir de ese momento dejó de ser un objeto investigable porque se han modificado las circunstancias. Los vehículos tienen que subir a una grúa, tienen que embalarse para que puedan decirse que son objeto del delito, de la investigación del delito. No mintamos más, México, porque tenemos nada menos que la vida de la persona humana. Los taxistas no tienen por qué quedar presos. Ningún taxista, ningún chofer sale a la calle con su vehículo, ustedes mismos, con la intención de matar. Y por eso yo no entiendo que en México, por falta de enfoque diferencial, por falta de investigación del hecho precedente, todo el mundo está detenido hasta que se demuestre la inocencia, cuando lo lógico es que todo el mundo esté libre por el principio de inocencia. Muchas gracias.